Una correcta lectura de lo que está haciendo el mercado nos va a dar la posibilidad de que entremos de manera más eficiente. Lo que vamos a aprender el día de hoy es un concepto muy interesante que nos va a permitir tomar las mejores decisiones. De esta forma vamos a darle un poco más de marco y de sentido a lo que venimos desarrollando en los videos anteriores. Kill zones o zonas de matanza es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Es un concepto muy interesante que nos va a permitir entender hacia dónde se dirige el mercado. Es muy revelador porque le vamos a dar un marco, le vamos a dar un sentido a lo que está sucediendo y vamos a poder empezar a unir los conceptos. Vamos a desarrollar este concepto dentro de un marco de tiempo específico, que va a ser el horario de Nueva York. Dependiendo de donde nosotros vivamos, siempre vamos a configurar el horario de Nueva York para las cotizaciones que están sucediendo dentro del mercado. ¿Cómo configurar estos horarios? Lo vamos a ver después. Vamos a hacer un video específico sobre plataforma y vamos a desarrollar ahí todo cómo configurar perfectamente estos horarios que nos van a permitir trabajar en este marco de tiempo. Ahora, las kill zones, recordemos que el mercado se mueve por ineficiencias y liquidez disponible. ¿Qué quiere decir que el mercado se mueve por ineficiencias y liquidez disponible? Tenemos que interpretar el mercado como si fuera una pared que va a ser pintada. En este caso, el pintor va a ser... Y en esta pared no realizamos un trabajo de manera perfecta, sino lo que va a ir sucediendo es que vamos a ir dejando espacios, hay que rellenar. De esta misma forma que se maneja el mercado, por ineficiencias y por liquidez. La liquidez en estas zonas, en los puntos altos y en los puntos bajos, y las ineficiencias van a estar presentes dentro de estas cotizaciones. Entonces de esta forma se va a ir desplazando, rellenando esos puntos, buscando esos puntos para poder entregarnos el precio de manera eficiente. Por eso el mercado se mueve rellenando ineficiencias y buscando liquidez. Las kill zones o zonas de muerte van a ser las encargadas de contarnos la narrativa del price action, ¿sí? De la entrega del precio. ¿Por qué? Porque vamos a darle un sentido y vamos a darle una dirección a lo que está sucediendo, a la forma en la que el precio se está entregando. Estas kill zones son marcos o ventanas de tiempo dentro del gráfico que nos permiten darle una dirección a la cotización de la divisa. Nos van a permitir identificar y entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo en el horario que nosotros vayamos a operar. Todo sucede dentro de un tiempo específico. Nuestro tiempo específico va a ser en Nueva York, en este caso. Va a ser la sesión que vamos a elegir para operar. Todo sucede dentro de un tiempo. El tiempo en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestra operativa va a ser en horario Nueva York. Porque va a ser la sesión que de alguna forma nos dé la confirmación de lo que viene sucediendo anteriormente. Ya lo vamos a entender en breve. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Justamente se llaman zonas de muerte o zonas de matanza para los retails y para los minoristas. No tienen sentido, o sea, no conocen este concepto. Entonces, al nosotros ponerle un marco de tiempo específico, nos va a permitir esperar determinado movimiento dentro de este marco de tiempo. Nosotros, al especificar un tiempo y esperar determinado movimiento, vamos a poder entender cuál es la narrativa y qué es lo que el mercado nos está queriendo decir. Y vamos a predecir hacia dónde se va a dirigir
para nosotros poder acompañar ese movimiento. Tienen un horario específico, como dijimos. Este horario específico va a estar determinado por el horario de Nueva York. Todos los horarios que voy a decir a continuación tienen relación directa con el horario de Nueva York. Tenemos 4 zonas que nos interesan. Vamos a tener en un principio el rango asiático, una kill zone de Londres, una kill zone de Nueva York y vamos a tener otra kill zone del cierre de Londres. Para los que no saben, cuando el mercado abre en Asia, en el resto del mundo aún no ha abierto, no hay cotizaciones. Tenemos diferentes horarios en los cuales vamos a esperar movimientos. El primer mercado en abrir en horario va a ser el mercado asiático. Luego le va a seguir el mercado de Londres y al final va a cerrar el mercado de Nueva York. Esto sucede porque, lógicamente, los usos horarios y el mundo va rotando. Entonces, cuando el mercado asiático está despierto, el mercado de Nueva York, lógicamente, va a estar cerrado. Pero va a haber transiciones entre estos mercados, porque tenemos solapamientos que se llaman entre un mercado y otro. Es donde van a ingresar nuestras kill zones, porque entre estas transiciones y estos solapamientos, un mercado está cerrando y otro mercado está abriendo. Nos va a brindar un gran volumen, porque están cerrando transacciones y están abriendo nuevas transacciones. Así como también vamos a tener noticias fundamentales que van a influir en esta transición de apertura y de cierre de un mercado. Están en juego nuestras kill zones que nos van a contar y nos van a dar la narrativa de lo que va a suceder al momento que nosotros entremos en operativa. Lo que sucede es que el pasado nos va a anticipar qué es lo que va a suceder en el presente o en un futuro próximo. Este pasado inmediato, porque sucedió en horarios de madrugada, nos va a dar una pequeña pista de cómo se va a desarrollar el precio. El rango asiático va a ir desde las 8 p.m. hasta la medianoche de Nueva York. La kill zone de Londres de las 2 a.m. a las 5 a.m. Por lo general yo uso la 1 a.m. pero podemos ir jugando un poco con esto. Es preferible, la bibliografía dice que entre las 2 a.m. y las 5 a.m. se produce esta kill zone, esta zona de matanza. Pero bueno, yo he probado utilizar la 1 a.m. y también tiene ciertos beneficios en la lectura del precio. Luego tenemos la kill zone que nos va a interesar a nosotros, que se va a desarrollar entre las 7 a.m. y las 10 a.m. Y el London Close, o la kill zone de Londres, se va a desarrollar entre las 10 a.m. y las 12 p.m. Entre estas dos sesiones, entre estos dos solapamientos, es importante que tengamos muy en cuenta que va a suceder un gran ingreso de volumen. Para poner un ejemplo, agarramos una piscina y en la misma, que está llena hasta el borde, ingresará un elefante. La piscina va a rebalsar. Ese sería el ejemplo de un ingreso de volumen al mercado. El mercado sería el agua, que se ve afectado por el solapamiento que sería el elefante. Entonces, de esta forma, cuando ingresamos a una nueva sesión, en el mercado asiático no tenemos tanta volatilidad, tanto volumen como en estos dos, porque es un mercado un poco más pequeño, es un mercado chico. Entonces, al estar activo este mercado van a suceder determinadas cuestiones
que vamos a ver reflejadas en los otros. Estos dos mercados, el de Londres y el de Nueva York, tienen mayor movimiento y mayor volatilidad porque justamente sucede esto. Cuando Londres está cerrando sus cotizaciones, Nueva York empieza a abrir sus cotizaciones, en la que muchos traders ingresan sin saber el por qué y son eliminados. Vamos a tener una probabilidad de entre el 70 y aproximadamente el 80% con este modelo de Kill Zones. En amarillo tenemos el rango asiático. En azul tenemos la Kill Zone de Londres. Y en rojo tenemos, o en naranja tenemos la Kill Zone de Nueva York. Acá vamos a ver un modelo en el cual tenemos un proceso de acumulación, de manipulación y de distribución. A esto le vamos a decir acumulación, manipulación y distribución. Vamos a retomar el concepto que habíamos trabajado de la anatomía de una vela. Acá tenemos representado un día de trabajo. Esto sería la cotización de un día. Bien, entonces la apertura, un precio mínimo y el cierre. Open, low, high y close. De esta forma vamos a empezar a hilar y a unir conceptos. Vamos a tener el proceso de apertura, que para nosotros va a ser una acumulación, porque la característica del rango asiático en el 80% de los casos, por no decir el 100%, va a tener un proceso de acumulación. Esto tiene sentido. Esto tiene sentido porque el mercado asiático no tiene un gran volumen, no tiene una gran volatilidad. Por eso la cotización del precio va a ser de esta forma, va a tender a acumular sin llegar a tener grandes variaciones. Esto vimos el proceso de acumulación donde se genera una incertidumbre para los traders. Vamos a esperar un quiebre de esta estructura. El mercado asiático tiene esta característica de acumulación. Los traders están comprando y vendiendo, o cargando sus órdenes de stop, que ya lo vimos, en estos puntos. Y esperar, que esto no es lo correcto en Londres. Sin embargo, vamos a tener una característica interesante, que va a ser esta manipulación. Londres es interesante porque en el 70 al 80% de los casos se va a producir el mínimo o el máximo del día. Esto es muy importante. En Londres vamos a tener el desarrollo del máximo o del mínimo del día. Cuando lleguemos a la Kill Zone de Nueva York, vamos a entender por qué el precio está cotizando más alto. Este modelo es muy interesante porque si yo entiendo y leo el pasado, voy a poder entender el presente o predecir el futuro del precio. Vamos con el modelo bajista. Mismo proceso. Gimnasia, la característica del rango asiático, justamente rango asiático dentro de un patrón de acumulación. La acumulación, la manipulación, distribución. Probabilidad de entre el 70 y el 80% de tener un máximo en Londres y tener el desarrollo en Nueva York. Estas sesiones son tan importantes y están revelando, están dejando evidencia de lo que puede llegar a suceder en la sesión específica que es la que vamos a trabajar en Nueva York. No quiere decir que no se puedan operar ninguna de estas sesiones, porque podemos tener el ejemplo de personas que no pueden operar Nueva York o que no pueden operar Londres, pero sí pueden operar el rango asiático. Y al entender la característica de este
rango asiático en el horario específico que sucede, podemos operarlo. La lógica de esto es que no podemos esperar más de un rango asiático, no podemos pretender que busque liquidez más allá de determinados puntos de interés. No podemos pretender tener un movimiento más amplio, porque si no, no estaríamos siendo lógicos y no tendríamos beneficios. Si nosotros tomamos una entrada en este punto pretendiendo que el mercado llegue hasta acá, no va a suceder dentro de este marco. Vamos a tener que esperar que se nos entreguen determinadas confirmaciones y sí tomar una entrada, pero saber que no va a prosperar más que este punto. La Kilson de Londres, vamos a sí esperar y nos desarrolle un máximo o un mínimo. Acá tenemos un ejemplo de modelo alcista, el euro dólar. Identifiqué en amarillo el rango asiático, donde tenemos un proceso de acumulación. Si ustedes se fijan, no tenemos una cotización mayor que este punto, ni tampoco tenemos una cotización menor que el punto que se encuentra aquí abajo. Luego en Londres tenemos un proceso de manipulación. ¿Por qué decimos que es un proceso de manipulación? Porque ahora sí la entrega del precio es por debajo del rango asiático, tomando la liquidez pendiente, siendo tomada esta liquidez en Londres, y luego en Nueva York tenemos un proceso de distribución, nuestros puntos de salida donde vamos a tomar ganancias o de donde vamos a tomar parciales. Si somos muy conservadores y recién estamos comenzando, podemos tomar nuestra primera ganancia por sobre Asia. Un punto aquí, tenemos otro punto aquí y tenemos otro punto aquí. Ejemplo de modelo bajista, horarios específicos entre las 20 y la medianoche. Londres, misma divisa, euro-dólar, rango asiático, proceso de acumulación. Londres, manipulación. Si nos fijamos, tenemos liquidez pendiente aquí, que es tomada a lo largo del día. No se vuelve a reclamar este punto. Tenemos el high del día. Y luego en Nueva York tenemos un proceso de distribución donde vamos a aprender en dónde vamos a entrar para tomar estos beneficios y lograr entrar de manera adecuada al mercado. Con este modelo vamos a poder entender y vamos a poder comprender específicamente qué es lo que está sucediendo, gracias a que le empezamos a colocar nombres y empezamos a unir los contenidos que venimos aprendiendo. Todo va a suceder en un horario específico y ahora podemos comprender por qué sucede cada cosa, por qué sucede la entrega del precio de determinada forma en determinado horario. Entendemos por qué no podemos esperar más de este rango, por qué podemos esperar determinado movimiento en Londres y qué es lo que va a suceder posteriormente en Nueva York. Con este modelo, de esta forma, sabemos que en Nueva York no vamos a entrar en compra porque tuvimos la manipulación en horario de Londres, en la Kilson de Londres. Si nos dio este high, lo que podemos esperar es que en Nueva York continúe el movimiento que viene produciéndose y que se originó en Asia. El precio acumuló, fue manipulado, fue tomada la liquidez en Londres y luego en Nueva York la decisión que vamos a tomar es la de vender en un punto específico que ya lo vamos a encontrar y vamos a interpretar por qué. Y vamos a continuar con ese movimiento tomando la decisión correcta porque el precio, la entrega del precio es de esta manera. Se nos está entregando, se nos está contando qué es lo que va a suceder próximamente en el presente gracias a que podemos interpretar el pasado. Y también vamos a saber hacia dónde se va a dirigir en este presente porque tenemos más información del pasado.